¿Qué tal? Pues continuamos en este curso de algoritmo y programación. Ya por el momento, bueno, vamos a dejar lo que son arreglos bidimensionales. Creo que por este nivel es suficiente información. Y vamos a pasar al siguiente tema, que precisamente son funciones. En esta temática lo que vamos a hacer es ya nosotros codificar nuestras propias funciones, ya no usar las que vienen predefinidas en nuestras librerías, ¿no? Sino que ya nosotros vamos a construir nuestras funciones, pero obviamente antes de pasar a lo que es la programación de las mismas, pues es importante saber algunos conceptos básicos de las funciones que ya manejamos nosotros. ¿Para qué? Para que ya nosotros tengamos una idea de cómo construir nuestras funciones. También creo que en videos anteriores les había comentado que es posible también que nosotros creemos nuestras librerías, ¿sí? Para que ya de ahí podamos importar nuestra librería y también hacer uso de nuestras funciones, pero por el momento no vamos a crear ninguna librería, vamos a crear las funciones en nuestro mismo programa, en un solo archivo, obviamente haciendo conjunción, ¿verdad?, con lo que es la función principal. Sí, vamos a ahora trabajar con la función principal y con nuestras funciones, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ver lo que son los conceptos básicos de funciones. Bien, pues en esta ocasión me voy a ayudar de una práctica mía, ¿sí? Estas prácticas yo las desarrollo, precisamente son las que les pongo a mis alumnos para que puedan comprender mejor las materias que yo les doy. Son, por ejemplo, en este caso es una sopa de letras, a veces son relación de columnas, a veces es llenado de palabras, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, vamos a usar esta práctica para explicar un poco los conceptos de funciones. No la voy a leer, como que les voy a dar un breve resumen de lo que es. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos primero en este párrafo, en lo que son de los parámetros, ¿no? Bueno, antes de pasar a los parámetros, nosotros obviamente ya hemos usado funciones, ¿verdad? De hecho, la función principal void main o int main, sí, dependiendo de cómo se las hayan enseñado, es una función. Lo que es C e inclusive otros lenguajes de programación, pues se basan en el uso de funciones, que también se les conocen como métodos. Ya en la programación orientada a objetos se conoce como métodos. Entonces, bueno, todas las funciones que hemos usado hasta ahorita, les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, printf, scanf, system. Todas las funciones matemáticas, por ejemplo, las que son de raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, el exponente, ¿no? Ahorita en nuestros videos no las hemos usado, pero seguramente algunos ya conocen por, sus clases o algunos cursos que tomen, algunas funciones, por ejemplo, de la librería MathH, ¿no? Todas esas funciones que ya hemos ocupado, generalmente se llaman funciones predefinidas, ¿sí? Entonces, esas funciones predefinidas les hacemos uso de ellas cuando importamos nuestra librería, ¿sí? Entonces, para la parte de los parámetros, es importante saber qué es un parámetro. Vamos a analizar, por ejemplo, los parámetros de printf y scanf. Todo lo que en cualquier función, obviamente, ¿verdad? Pero en este caso voy a usar nada más printf y scanf. Todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? En este caso tengo una cadena de texto porque tiene comillas dobles. Todo lo que esté adentro se le conoce como parámetros. Ajá. Esos parámetros pueden ir divididos, o sea, una función puede tener muchos parámetros. En este caso pueden tener uno, la de printf en este caso para este ejemplo tiene uno, pero puede tener más. Y los parámetros se van dividiendo por comas. En el caso de esta de aquí abajo tiene este parámetro que es la cadena de texto que quiero imprimir. Tengo una coma y aquí tengo la variable que contiene el valor que quiero imprimir, ¿no? Entonces aquí esto tiene dos parámetros. Uno, que es un parámetro de tipo carácter, ¿sí? O más bien cadena, es una cadena de texto. Y el otro es una variable de tipo entero. Ajá. La siguiente, por ejemplo, scanf, también este es un parámetro de tipo carácter que indica que el dato que se va a guardar es entero. ¿Sí? Pero realmente el parámetro es de tipo carácter. ¿Por qué? Porque está encerrado entre comillas dobles, ¿sí? Sin embargo, lo que significa es que se va a guardar un dato de tipo entero. Pero en sí el parámetro es carácter, no se confundan. Se separa por una coma. Esto tiene que ver ya con apuntadores, con memoria. Esto no, es la variable, ¿sí? Pero el ampersand indica que se va a guardar en una localidad de memoria, que lo vamos a ver más adelante en apuntadores. Ajá, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, ¿sí?, de los parámetros, es importante ahora saber lo que es tipo de retorno, que está aquí abajo. El tipo de retorno es lo que nos va a regresar las funciones que tengan tipo de retorno, es decir,
todas las funciones, sobre todo las matemáticas, cuando nosotros introducimos como parámetro algún valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí les tengo lo que es seno de 90. El parámetro es el número 90. O seno de y, ¿no? El y puede tener un valor y ese es un parámetro. Esta función va a regresar un valor. Es lo que regresa, el resultado que regresa a la función, ¿sí? Como esta función, sobre todo les digo, las matemáticas son de este estilo, que regresan valores, nos va a regresar ya sea un dato flotante o un dato entero, o inclusive también con otras funciones hay datos de tipo carácter, ¿no? Debemos de igualarla con una variable, porque esto finalmente va a ser un número, entonces no podemos dejarlo así, ¿no? Tenemos que igualarlo con otra variable que cache este número, ¿sí? Entonces todas las funciones que tengan tipo de retorno deben de igualarse con algo aquí para poder cachar el valor que nos arroja. Seno de 90 pues se va a guardar en X, seno de Y también se va a guardar en X. Cosa que por ejemplo las funciones de aquí arriba, esta printf y scanf no tienen tipo de retorno, es decir, printf no nos regresa un resultado como tal, nada más imprime datos, ¿no? Y scanf nada más los guarda, pero realmente no nos está regresando un valor que nosotros tengamos que usar para algún tipo de cálculo, ¿no? Por ejemplo, nada más realizan ciertas funciones, pero no nos regresa valor. Por eso aquí a printf no le pongo, por ejemplo, x igual a printf, ¿no? Porque esa función no regresa valor. Sin embargo, las funciones que sí regresan valor, tengo que asignarles una variable para cachar ese valor. Entonces, una vez definido estos dos conceptos, bueno, pues vamos a tener que para las funciones, ya sea predefinidas, que tengamos en C, o las definidas por el programador, que son las de nosotros, vamos a tener 4 tipos de funciones, ¿sí? El tipo 1 es con parámetros, con tipo de retorno. Es decir, por ejemplo, seno de 90 tiene aquí un parámetro y aparte regresa un valor. O, por ejemplo, esta de Pou nos regresa un número elevado a un exponente, ¿no? Una base, un exponente. Estos son 2 parámetros separados por comas y nos va a regresar un número a la variable a. Tenemos el tipo 2 con parámetros sin tipo de retorno, como lo que viene siendo printf, ¿sí? Printf, scanf. También system. System también es una función de tipo 2 con sin. Tenemos la función de tipo 3 sin parámetros con tipo de retorno. Este tipo de función no es ya muy común usarla, pero existe. Sí existe y es importante saber cómo utilizarla. Get, sí, bueno, get es otra función, es una función que sirve para 2 cosas. Si es de tipo 3, lo que, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, en lo que es los paréntesis no tenemos parámetros, es decir, nada más están los paréntesis abriendo y cerrando. Sin embargo, como tiene tipo de retorno, lo igualamos con una variable. Cuando la usamos así, get, lo que hace es capturar un solo carácter desde nuestro teclado y lo guarda en esta variable C, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros tecleemos lo va a guardar en C. Eso es lo que hace get cuando lo usamos de tipo 3. Y la función de tipo 4, que es la más fácil de todas, es sin parámetros y sin tipo de retorno. Y también get es una función de tipo 4 si se usa de esta manera. Si se usa nada más así, si se dan cuenta, no tiene igualado nada y tampoco tiene aquí adentro de los paréntesis nada. Entonces, cuando la usamos así, lo que hace es nada más hacer una pausa. E independientemente si yo aprieto algo desde el teclado o no, pero no lo vamos a guardar en ningún lado. Entonces hace una pausa y aunque yo apriete algo, no lo va a guardar. Esa es la función que tiene esta función, vaya, ¿no? La función que tiene esta función cuando se usa de tipo 4, ¿sí? Entonces, analícenlo. Si quieren, pónganle pausa al video para que puedan leer un poco. Y una vez sabiendo esto, ahora sí voy a realizar mis funciones de todos los tipos para que vean cómo se programa y cómo funciona. También lo voy a poner en PCInt para que se vea y que no se confundan tanto al hacer sus funciones. Bien, pues en este caso vamos a hacer unos ejemplos bien sencillos con la finalidad de que ustedes sepan cómo funciona y cómo
se programan las funciones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Antes de pasar a este ejemplo, quiero externar una duda que me dijo uno de mis alumnos y que creo que es importante porque cuando ustedes vean la explicación, a lo mejor también les puede surgir esa duda al momento. Entonces, de una vez les voy a aclarar ciertas cosas de lo que son funciones. Mi alumno me preguntó, bueno, maestra, este tipo de codificación creo que se usa y se hace mucha vuelta, es decir, hacemos demasiada vuelta para programar en vez de codificar todo de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, yo le contesté, ok, tienes razón, sí, para este caso en particular, para este ejemplo que vamos a poner en particular, sí se da mucha vuelta porque es un código muy pequeño, es una suma de dos números, ¿sí? Vamos a hacer una función que sume dos números enteros y que nos regrese el valor de la suma, es lo que vamos a hacer, pero recuerden que los programas que van a ver después son más elaborados, ¿sí? Tienen más código en su interior. Entonces las funciones nos van a ayudar para que ese bloque de código que yo estoy mandando llamar en mi función no tenga que copiar, pegar todo de arriba hacia abajo en la pura función main, ¿no? Sino que simple y sencillamente mande llamar la función y es como si yo pues copiar y pegar el código, pero nada más estoy mandando llamar la función, es decir, nada más voy a codificar mi bloque de código una sola vez y lo voy a mandar llamar cuando yo lo requiera, ¿sí? Obviamente eso es mucho más práctico ya cuando sepan hacer programas más largos, más elaborados, más difíciles, ¿sí? Pero en este caso va a ser muy sencillo nada más para que ustedes sepan cómo funcionan las funciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Ok, en este ejemplo, como les comentaba, vamos a hacer un programa que sume dos números y nos arroje el resultado, pero ahora haciendo el uso de una función que va a realizar dicho código, ¿no? Esa función se va a encargar de sumar y regresarnos el valor. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo ya codificado todo el programa, pero lo tengo como numerado porque es la manera en la que yo les sugiero que codifiquen con funciones, ¿sí? Ya posteriormente, cuando ustedes ya tengan cierta práctica, bueno, ya codificarán como mejor les convenga, pero es la manera en la que yo les sugiero que codifiquen, porque así se va a entender mejor lo que ustedes están haciendo y no se van a confundir tanto. En vez de codificar de arriba hacia abajo, bueno, ahora tenemos que codificar en ciertos bloques, porque precisamente es programación modular, así se llama la materia que estoy dando, ¿no? Entonces, por módulos tenemos que ir codificando para saber cómo va a conjuntarse nuestro programa al final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta parte. Si esta parte es la número 1, obviamente todo lo que yo vaya a usar, ¿sí? Todo lo que se usa, por ejemplo, variables, funciones, ¿no? Las funciones tengo que declarar su librería, todo lo que usa se tiene que declarar. ¿Para qué? Para que el programa en sí me lo identifique. Bueno, pues las funciones no son excepción, también debo de declararlas. A esta declaración se le conoce técnicamente como prototipo de función. Cuando yo tengo un prototipo de función quiere decir que es la declaración de mi función y es precisamente donde le voy a decir qué tipo es mi función. En este caso es de tipo 1, el prototipo de función es muy importante porque aquí le decimos de qué tipo es la función y cuántos parámetros va a tener y de qué tipo de dato vamos a manejar, ¿no? Entonces todo esto se escribe abajito de lo que son las librerías antes del int main, ¿sí? Y obviamente se pone con punto y coma, como si declaráramos una variable o como si mandáramos llamar una función, ¿no? Punto y coma, siempre punto y coma, recuerden. Entonces aquí vamos a decirle que esta función va a regresar un valor de tipo entero. Entonces le ponemos antes del nombre el tipo de dato que va a regresar, ¿sí? El resultado, ¿no? El nombre de la función que de igual manera se pone con las reglas de nombramiento de variables, ¿no? Sin ñ, sin espacio, y obviamente hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Entonces eso, recuerden que bueno, ya lo vimos en algunos videos, para que tengan en mente, y obviamente debe de tener un nombre característico para que sepamos qué es lo que va a hacer la función. Obviamente este nombre es único. Si yo nombro una función suma, ya no puedo tener otra variable que se llame suma, ¿sí? Porque hay ambigüedad, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y dentro del paréntesis vamos a ponerle cuántos parámetros y de qué tipo van a ser. En este caso son 2 parámetros y los voy a separar por las comas. No voy a ponerles nombre aquí ahorita a los parámetros, nada más le voy a indicar que son 2 de tipo entero.
este prototipo ya le indica a C que es de tipo 1, ¿sí? Y que regresa un dato entero y que tiene dos parámetros que se le van a mandar que también van a ser enteros, ¿sí? Esta parte ya la hicimos aquí. Si tuviéramos otra función se declararía aquí, ¿no? Las funciones que tengamos las declaramos antes del main. Después nos vamos a codificar nuestras funciones. No vamos a codificar esto. Aquí está el número 2. Codificamos lo que va a ser nuestra función suma. Aquí ya, si se dan cuenta, aquí tiene ya como un cuerpo de función, como si fuera inMain, ¿sí? InMain tiene sus llavecitas y aquí ya no lleva punto y coma porque se abre una llave. De igual manera, aquí abajito ponemos el nombre de la función, no lleva punto y coma aquí porque lleva unas llaves. Aquí dentro de las llaves vamos a codificar el bloque de instrucciones que yo voy a mandar llamar, ¿sí? Sí, aquí bueno, esta codificación se va a hacer inmediatamente afuera del main, ¿sí? Abajo de la llave de cierre. Aquí vamos a codificar todas nuestras funciones. Si tuviéramos otra función, se codificaría aquí abajo. Ajá. Pero en este caso, bueno, nada más tenemos una. Y aquí ya le voy a poner el nombre de los parámetros que voy a mandarle. En este caso, la función main le va a mandar dos números capturados desde el teclado. Y le voy a poner un nombre. Estas son variables, parámetros. Aquí ya le pongo el nombre de los parámetros que voy a utilizar, ¿sí? Bueno, en este caso, como nada más es una suma, aquí puse un comentario. Si hubiese un código más extenso, como les comentaba, bueno, se pondría en esta parte, ¿no? Aquí pondríamos todo el código que necesitáramos, pero en este caso no hay, porque nada más va a ser una sumita. Pero si tuviéramos más, tuviéramos printf, scanf, arreglos. Aquí inclusive podemos declarar otras variables. Ahorita les voy a dar otra versión de cómo se puede codificar esta de suma. Pero como no hay, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es retornar. Para eso sirve este return. La palabra return es el tipo de retorno. ¿Qué es lo que le vamos a regresar? Le vamos a regresar la suma del parámetro n1 más el parámetro n2. Es decir, de aquí lo voy a regresar hacia donde lo mandé llamar. Aquí está el punto número 4. Después nos vamos al punto número 5, que estamos aquí arriba. Y ahora sí vamos a declarar los parámetros, ¿sí? Es decir, aquí en el main debo de tener ya los parámetros listos. Cuando es una función de tipo que tiene parámetros, debemos de declararlos en donde los vamos a pedir, ¿no? En este caso en el main. Vamos a declarar n1, ¿sí? n2. Y aquí vamos a, como es de tipo 1, nos va a regresar un valor. Esta va a ser la variable que va a igualar para que cache el resultado, ¿sí? Aquí, bueno, limpiamos pantalla. Aquí pedimos los datos que vamos a mandar, ¿sí? Dame el número 1, N1. Dame el número 2, N2. Y posteriormente mandamos llamar la función de tipo 1. Si quieren pueden regresarle al video. Por ejemplo, para la función de seno, coseno, tangente, la de POU, que es para elevar al cuadrado, bueno, tenemos que mandarla a llamar de la misma manera. Es decir, tengo que igualar una variable que va a cachar el valor, en este caso es res, nombre de mi función, y le voy a mandar los dos parámetros que quiero sumar. En este caso los pedí aquí N1, N2. Esto de aquí, obviamente, se va a ir a nuestro bloque ya codificado. Va a cachar el valor aquí. Por ejemplo, si yo le pongo 10 aquí y 1 aquí, ¿sí? Y lo que va a hacer es 10 más 1 y va a regresar hacia acá el 11. Entonces res va a ser igual a 11 y finalmente lo imprimimos. Ajá. Resultado, o la variable res va a tener el resultado de la suma, que va a ser 11, por ejemplo, ¿sí? Ahora ya tiene un poco más de sentido lo que les dije de dar mucha vuelta. Les digo, sí, parece ser que da mucha vuelta, pero les comentaba, este código es nada más una sumita. Pero imagínense que aquí tuviera otra codificación mucho más extensa y regresara a otro valor. Imagínense, por ejemplo, la codificación de una raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para sacar una raíz cuadrada? Pues es algo ya más complicado, ¿no? Y más para la programación, es saberle bien, ¿no? Entonces, parece que se da vuelta, pero realmente no se da mucha vuelta, ¿no? Si por ejemplo aquí yo quisiera hacer otra suma, vuelvo a llamar mi misma función hacia otra variable, por ejemplo, y le mando otros valores y me va a regresar la suma de los otros parámetros que vaya yo a mandar, ¿no? Pero bueno, vamos a probar este programa para que vean
cómo funciona para que ustedes vean que sí lo hace, que sí lo realiza. Miren, por ejemplo, denme el número 1, le voy a poner un 10, dame el segundo número, le voy a poner un 1 y el resultado es 11. Ajá. Entonces, para que vean, esta es una codificación, les repito, no damos mucha vuelta, simplemente es cómo van a funcionar las funciones. Bien, pues voy a hacer uso otra vez de esta práctica. Sí, aquí tengo ya el código que les comenté, ya lo hicimos en C. Hay otra variante de cómo se puede codificar lo que es la función de la suma, ¿sí? Bueno, en este caso este es el código que vimos ahí en C. La variante es la siguiente, esto ya es opcional dependiendo de cómo lo quieran codificar ustedes. Aquí en este caso voy a declarar una variable local res. Aquí ya tengo otro concepto, lo que es variable local. ¿Qué significa variable local? Porque hay dos conceptos fundamentales, lo que es una variable global y lo que es una variable local. Las variables globales, bueno, yo no las uso mucho, de hecho no recomiendo usarlas porque, bueno, sí tiene su chiste para usar variables globales. Las variables globales, más que nada, bueno, se ponen antes del main, o sea, se declaran inmediatamente aquí abajo donde declararíamos una función, aquí abajito de las librerías, y son variables que van a poder observar y modificar también todas las funciones de mi programa. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera una variable aquí que, no sé, por ejemplo, int res, bueno, ese res lo va a modificar o lo va a poder usar tanto la función main como mi función suma, porque es global. La desventaja de esto es que pues como pueden usarla varias funciones, si yo tengo más funciones, pues a lo mejor puede llegar a un momento en el que alguna función le cambie el valor y me modifique los datos. Entonces el control de ciertos datos se pierde al tener muchas variables globales. Entonces, para evitarnos ese problema de que alguna función me cambie los valores, ¿sí? En algún momento determinado, bueno, hacemos uso de lo que son variables locales, es decir, este int res que está aquí, es una variable que solamente se va a poder ver y se va a poder visualizar y se va a poder usar en la función suma, ¿sí? Este res es de suma, nada más. Y el que está aquí arriba es de int main, pero son res, o sea, son variables res diferentes. O sea, si yo modifico esta de aquí, en main no le va a suceder nada a la de aquí abajo, porque son dos variables que a pesar de que se llaman igual, son variables de diferente función. ¿Sí? Entonces las variables locales son las que se declaran dentro de funciones y que solamente van a poder ser modificadas, vistas y le podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos, pero dentro de la función donde están declaradas. Entonces precisamente la siguiente versión, ¿sí? Es declarar una variable local, res, dentro de suma, hacer la suma en res y regresar res. Es lo mismo. Eso ya es a consideración de ustedes, pero es otra versión, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor van a llegar a ver un código que esté programado así, a lo mejor se pueden llegar a confundir. Entonces yo les enseño las versiones posibles que hay para que no se confundan tanto. Entonces, bueno, vamos a ver este programa en lo que es PSInt para que vean paso a paso cómo funciona, ¿no? Y también para ver la última estructura de que son subfunciones en PSInt. Bien, pues aquí tengo mi programita aquí codificado en PSInt. Obviamente tiene variantes, no tenemos la palabra return ni así, pero es muy parecida a la estructura. El subproceso se pone arriba de nuestro proceso. De hecho, la estructura que les dije es la de subproceso, que es la última que nos faltaba de ver en PSInt. Entonces, aquí precisamente, bueno, vamos a ver... Bueno, primero, antes de ver el diagrama de flujo, vamos a ver por pasos, para que ustedes aprecien aquí cómo se está ejecutando esto. Aquí lo voy a poner en esta parte. Entonces, fíjense aquí, en la flechita me está pidiendo leer el número 1. Vamos a igual ponerle 10. Seguimos. Vamos a ponerle 11. Llega a la parte del subproceso. Se va al subproceso, hace la suma, lo regresa a res y finalmente lo imprime, ¿sí? Así es como están funcionando las funciones, ¿sí? Ese es el procedimiento de la programación, ¿no? Del momento de compilar y de ejecutar el programa, más bien de ejecutar el programa, así es como va a ir funcionando. Ajá. Entonces vamos a ver ahora, sí, el diagrama de flujo y vamos a verlo un poquito diferente. Vamos a abrir aquí. Aquí ya tenemos, fíjense, tenemos nuestro proceso funciones y nuestro subproceso o función o subfunción en esta parte, ¿no? Entonces aquí ya tenemos como dos diagramas de flujo. Si yo le doy clic aquí, está mi proceso funciones, ajá,
al llegar a esta parte, lo que va a hacer es meterse al subproceso que está aquí. Y aquí tenemos otro diagrama de flujo, ¿no? En este caso nada más es una suma, pero les comento, puede haber muchísimo más código ahí. Una vez que termine el subproceso, bueno, se regresa al proceso principal y regresa lo que nos haya arrojado la suma. Entonces, bueno, así es como van a funcionar todas las funciones independientemente del tipo que sean. O sea, ese es el caminito que vaya a seguir. Obviamente la codificación es distinta porque son distintos tipos de datos. Sin embargo, el recorrido va a funcionar de esta manera. Entonces, bueno, esta fue la función de tipo 1. Vamos a ver la función de tipo 2. Bien, pues para las funciones de tipo 2 vamos a realizar ciertas cosas similares a lo que hacíamos en las funciones de tipo 1, pero vamos a ver qué variantes vamos a tener en este caso. La primera variante es evidente aquí, como es de tipo 2 con sin, es decir, con parámetros sin tipo de retorno. Bueno, pues le vamos a poner en tipo de retorno void. Void significa que no va a tener ningún tipo de retorno, ni entero, ni flotante, ni carácter, ninguno. Void, eso significa, lo estoy poniendo del lado del tipo de retorno. Sin embargo, aquí estoy declarando en mi prototipo de función que voy a recibir dos parámetros desde main de tipo entero. Como no voy a, en este caso esta función no va a regresar la suma hacia main, la vamos a realizar en lo que es la función suma, ¿sí? Entonces, al nada más tener parámetros, ¿sí?, y no tener tipo de retorno, voy a omitir la declaración de res. Res, recuerden que era la variable que cachaba el valor. Bueno, en este caso no vamos a cachar ningún valor. Nada más lo vamos a mandar llamar desde main. Antes de pasar esta codificación, bueno, aquí pedimos los datos y los guardamos, ¿no? Pero antes de pasar a esta, vamos a ver la codificación de la suma. Sí, aquí ya le pongo el nombre de mis parámetros como lo ponía, pero le voy a poner void. Y aquí, en vez de poner return, que es el que va a regresar nuestra suma, bueno, aquí lo que voy a hacer es un printf nada más. Voy a imprimir el resultado de mi suma, pero no voy a mandarlo hacia main, solamente ahí lo voy a imprimir. Entonces ahora sí, cuando yo pida los datos y como voy a mandar llamar mi suma, no le voy a poner res igual, nada más voy a mandar llamar suma y mis dos parámetros. Si se dan cuenta, este tipo 2, recuerden que printf también es de tipo 2. Miren, aquí printf, no le pongo ninguna variable aquí. En este caso es lo mismo. Entonces va a irse al bloque de aquí y system. Entonces vamos a ver, en este caso, perdón, system pause, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver que hace exactamente lo mismo, ¿sí? Pero obviamente esta función es de tipo 2. Si aquí no tenemos return. Vamos a ver una variante en mi práctica. Aquí, en este caso, lo que hago es simple y sencillamente declarar la variable local res y aquí hacer la suma, pero en vez de mandarla con el return, es imprimir res. Les digo, esto es totalmente opcional, pero es otra versión de cómo pueden codificar lo que es la suma de tipo 2. Ahora vamos a ver el programa de psint para que vean el subproceso. Bien, pues aquí tengo el programa de psint. Si se dan cuenta, la variante es que aquí, bueno, la declaración de mi subproceso, aquí ya no tengo lo que era el res, ¿no? Porque no lo voy a regresar. Aquí lo único que cambié fue la instrucción que tenía. Aquí tenía realizar res, o sea, regresar lo que era res. Y en este caso, bueno, nada más voy a escribir el resultado, ¿no? Entonces vamos a verlo paso a paso para que vean cómo está funcionando. Que bueno, les digo, la variante en este caso son las instrucciones, porque el procedimiento, el caminito es exactamente el mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 9, por ejemplo. Se va al subproceso suma y en vez de regresarlo lo va a escribir en pantalla y terminamos. Ajá. Entonces, si nosotros nos vamos al diagrama de flujo, pues tenemos de la misma manera nuestro subproceso y nuestro proceso, pero les decía, lo que varía es las instrucciones, ¿no? En este caso, en nuestro subproceso, aquí teníamos lo que era la suma que regresábamos, era la operación, pero en este caso tenemos lo que es escribir. Entonces, bueno, esto fue la función de tipo 2. Vamos a ver la función de tipo 3.
Bien, ahora toca el turno de la función tipo 3, que es sin parámetros con tipo de retorno. Aquí, si pueden apreciarlo un poco antes de pasar a la explicación, si se dan cuenta, conforme yo voy avanzando de tipo de función, voy minorizando lo que es el código en el main, ¿sí? Que precisamente de eso se trata, que yo no cargue de muchas instrucciones el main, sino que las divida en bloques para reorganizar mi código y que sea un poco más sencillo cuando ya sean programas más amplios, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a declarar nuestra función de tipo 3. Aquí, como es sin parámetros con tipo de retorno, bueno, el tipo de retorno, le vamos a decir que es entero, sin embargo, no va a tener parámetros, es decir, void. Al no tener parámetros, ¿qué significa? Significa que el main, desde el main lo que veníamos declarando, no vamos a declarar n1 ni n2 para mandárselo a la función, ¿no? Porque no tiene parámetros. Lo único que vamos a declarar en el main es el tipo de retorno, porque la función nos va a regresar un valor. Entonces, ¿dónde vamos a pedir los valores? Bueno, pues antes de pasar este código, vámonos al código de suma. Precisamente aquí lo que tenemos que hacer es declarar variables locales, que aquí ya no son parámetros, son variables locales, ¿no? Ya no las declaramos en el main, las vamos a declarar en la suma y las vamos a pedir en la suma. Sin embargo, como tiene tipo de retorno, vamos a regresar la suma de estas dos variables locales hacia mi variable res, que es la que va a cachar el valor, y la vamos a imprimir en pantalla. Entonces vamos a ver, obviamente tienen que realizar lo mismo, pero bueno, vamos a que ustedes vean que sí funciona este programa, ¿sí? Hace exactamente lo mismo que los dos anteriores, pero los bloques de código cambian, ¿no? Entonces vamos a ver en mi práctica una variante de lo que es la codificación de suma. Aquí la tengo. Aquí declaramos nuestras variables locales, declaramos una tercera que es el resultado, pedimos los datos, hacemos la suma del resultado y regresamos res. Les digo, esta es otra versión por cualquier cosita. Entonces, bueno, vamos a ver el código más bien el diagrama de flujo y el pseudocódigo de PCIN para que vean, bueno, que funciona de la misma manera, pero los bloques son diferentes. Bien, aquí tenemos ya el pseudocódigo de lo que es las subfunciones de tipo 3. Entonces vamos a ejecutarlo a pasos para que vean qué es lo que realiza. Bueno, aquí va a borrar pantalla, se va a meter a la función, aquí va a definir las variables locales, me va a pedir el primer número, se lo voy a dar, me va a pedir el segundo, se lo voy a dar, y va a realizar la suma, se sale del proceso, la regresa y me imprime el resultado, ¿sí? Entonces, este bloque de instrucciones ya tenemos un poquito más en el subproceso que en el proceso principal. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo, que obviamente, bueno, va a ser un poco diferente. Aquí ya tenemos un poco menos instrucciones en nuestra función principal, pero nuestra subfunción ya se va llenando cada vez más lo que es el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la función de tipo 3. Ahora vamos a la última, la función de tipo 4, que en lo personal, para mí es la más fácil y la más usada, creo yo, ¿no? Bueno, la que yo uso más. Entonces vamos a ver la función de tipo 4. Bien, pues la última función es la función de tipo 4, que es sin parámetros y sin tipo de retorno. ¿Qué nos indica esto? Tenemos sin. Entonces, cuando tenemos sin, en la función principal, no vamos a tener ni parámetros y tampoco tipo de retorno, ¿sí? Desde donde vayamos a llamar nuestra función no vamos a declarar ni parámetros ni tipo de retorno, lo que significa que toda la codificación, va a estar dentro de la función. Lo único que voy a hacer yo es mandar llamar el bloque de instrucciones, ¿sí? Entonces, el prototipo de función va a ser void, ¿sí? Que es sin. En el main no vamos a declarar nada, ¿sí? Porque no tenemos ni parámetros ni tipo de retorno. Simple y sencillamente vamos a mandar llamar la función así tal cual, obviamente sin mandarle nada y obviamente sin igualarla con nada. El bloque de instrucciones precisamente va a estar dentro de la función suma, ¿sí? Vamos a declarar todo, vamos a pedir los datos aquí, vamos a realizar la suma y la vamos a imprimir. Ajá. Entonces, esto obviamente va a realizar exactamente lo mismo que los programas pasados. Ajá.
pero obviamente el bloque de código en esta función, este tipo de funciones decía, se va a realizar en su totalidad en la función. Este tipo de funciones yo las utilizo más, bueno, para algún tipo de código en especial que yo quiera mandar llamar, ¿sí? Sobre todo cuando ya estoy codificando, por ejemplo, en Java, ¿no? Entonces, yo uso más ese tipo de funciones. Aquí en mi práctica yo les especifico que en este caso no hay otra versión a realizar porque prácticamente todo el código se realiza dentro de la función. Ajá, entonces vamos a ver ahora sí el diagrama y el pseudocódigo en PSINT. Bien, pues aquí está el programa en PSINT. Vamos a verlo por pasos. Entonces fíjense aquí, no declaramos nada, se mete a la función y es aquí donde nos va a realizar todo el bloque de código que queremos, ¿no? Entonces aquí, bueno, me va a pedir los datos, ¿sí? Los va a sumar y los va a imprimir. Ya no se va a regresar al main, nada más al fin del proceso. Ajá. Entonces, si nos vamos nosotros al diagrama de flujo, vean que en mi proceso ya nada más tengo borrar pantalla y mi función suma. Ya no tengo nada más. Lo fuerte, digamos, está en el subproceso, ¿sí? Entonces, así es como se codifican los 4 tipos de funciones que les repito, bueno, necesitan practicarlos todos, saber las diferencias, obviamente esto es pura práctica y ya posteriormente ustedes ya usarán el tipo de función que requieran, ¿no? Que más les guste o que más se adapte a las necesidades de su programa, ¿no? Y bueno, esto es obviamente lo que son funciones. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues ya saben, compártanlo, suscríbanse y bueno, cualquier duda ya saben, me dejan su comentario y todo, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.